Vean esa perfección de corte, o sea, I'm gonna come in with my 3-guard lever open. ahí está empezando con la guía número 3. Va a despejar toda esa zona para trabajar mucho más fácil. Eso es lo que siempre tienen que hacer si su cliente está muy peludo, siempre despejar el área. By removing a lot of this unwanted bulk. Y levantando la máquina, o sea, siempre el movimiento en cuchareo. Y no le van a pasar toda la máquina, si no, tienen que seguir el corte. In particular, I'm gonna keep it kind of wide so that we leave a little bit more length up top. Allá todos tienen ese cabello, ¿no? I will dampen the hair a little bit, and I'll begin from the back crown area, pulling out about a finger in length of a section. And you'll see here how I'm basing only 2 fingers from the scalp up, and that's basically going to be my guideline as to how much to trim up the top. Miren que él no hace la división del medio, empieza a sacar sesiones desde atrás hacia adelante. También es fácil, porque yo la hago de adelante hacia atrás, pero de esa forma también está bien. ¿O cómo lo hacen ustedes? And now for the sides of the top, we're basically going to create a triangular shape coming in about a 45-degree angle so that we can create the shape of this bohawk. Es que voy por una cerveza para hablar inglés. Claro. ¿Cómo está? Working only about a finger in length at a time until you reach the front of the head. We'll just repeat the exact same process on the opposite side before we move on to setting in our guidelines to start our baiting process. Fácil, ¿no? O sea, es lo mismo que sacando una línea guía. Primero cortas, puedes cortar de adelante hacia atrás, pero siempre es de la mitad. Siempre es de la mitad. Cuando ya cortemos la mitad y esté todo parejo esta parte de la mitad, ahora sí ya empezamos a cortar los lados siguiendo la referencia de la mitad. Es fácil cortar arriba. Lightly set in the edges so that I can see a lot more and from. A mí esta parte me gusta dejarla siempre para lo último. O sea, siento que si uno lo marca al comienzo, o sea, como que no le da como casi el brillo. O sea, no sé, es lo que yo pienso. Aunque así es más fácil para que no se vayan a perder. O sea, si ustedes marcan de una vez el corte en punta, luego no se van a perder. Exacto. We're keeping his mohawk kind of wide. No, y así también les va a quedar más parejo. In the back here, not so much. So I like kind of aim it towards the bottom of his earlobe. Next, I'm gonna come in with my 1.5. Ahora con la guía 1, palanca abierta. More of this hair, so that when I set in my guidelines, I can kind of see them a lot La more. guía 1, palanca abierta, va a darle la forma al corte. Recuerden que ese es como un diésel, ¿no? Entonces, exacto. Hay que terminar 1 centímetro más atrás de la oreja o 2 centímetros. Ahora está con la máquina totalmente en cero. For better reference, I used about 2 fingers to set in my first guideline from his ear. And we will repeat the exact same process on the opposite. Esa técnica está buena. O sea, para que midan en los dos lados hasta qué altura van a empezar a marcar el corte. Con los dedos se guían. Está buena. Setting in your second guideline, just make sure everything is nice and even on both sides. Next, I'm gonna come in with palanca abierta. And I'm gonna basically come up about a finger. Hay que hacer un espacio de 1 centímetro. Our second guideline. And we're gonna continue it all the way to the back bottom of the mohawk. Ay, ¿sí ven cómo le está dejando esta partecita aquí? Esta partecita se deja para que cuando ya haga todo el degradado se vea mucho más en curva y el cerquillo se vea mucho más oscuro. Entonces a esta partecita de aquí uno nomás le pasa la 1,5 o máximo la 1. No, y eso, la 1,5. Entonces así va a quedar oscura todo el cerquillo y se va a ver más brutal.
Next, I'm gonna come in with the 1 guard, lever La open, 1.5. 1.5, and I'm gonna come up about another finger in length to set in our third guideline. ¿Sí ven? A esa parte nomás le pasó la 1.5. Y también está haciendo un espacio de 1 centímetro. Come in with La guía número 2, palanca abierta. 2 guard with the lever open, and I'm gonna basically start blending outwards just to kind of blend the sides up to the top length of his hair. This won't really create any more guidelines above, or at least any harsh guidelines, I should say, but I will come back right now with the 3.5 to finish blending. Miren cómo en la parte de atrás solo utiliza los extremos de las cuchillas. O sea, esa es la clave para que no se te vaya a meter mucho el corte. Using gentle strokes, just take your time so that everything is nicely cut and even. So yeah, next here I'll come in with the 3.5, like I said. Guía número 3, palanca abierta. To the top of his faux hawk. Ese es para terminar de pulir esa parte, esa línea de la guía número 2. You can kind of think of this as like if you're sculpting his hair to try to connect the sides to the top. Donación para que pague YouTube Premium. Then do so that you're not taking off too much length from the top. Entonces ahora va a agarrar la guía 1.5, va a dejar la palanca hasta la mitad. With my 1.5 clip. Y la va a pasar en la línea de la guía 1.5. O sea, de esta guía no, de la guía 1, palanca abierta. Entonces eso se creó y dejó esta línea. O sea, voy a mostrarles para que no se van a equivocar. Esta línea la causó la guía 1, palanca abierta. Entonces para borrarla con la guía 1.5, la mitad, hay que pasar solo en esa línea. Y ahí se la va a borrar. That top line is all blended out. And remember to keep brushing away any loose hairs as you're cutting. That way, despacio, you can, like, really limpiando. see Vas pasándole la máquina y vas limpiando. Máquina, vas limpiando. Y utilizando los extremos de las cuchillas. Feel like you need to open Con or close paciencia. a little bit more here and there, then do so, just to take out any dark areas that you feel you come across. For me, the lever open to about 3/4 seems to always do the job, but from time to time I will close it or Ah, miren cómo va degradando fácil. on the type of hair that I'm working with. No hay necesidad de pasarle la máquina. Next, I'm gonna come in with the half Despacio. clip, and I'm gonna leave the lever in the same position to the 3/4. Bueno, y ahora lo que va a hacer es borrar la línea de la 0 alta. Esa es la 0, abriendo la palanca totalmente. Entonces agarra la guía media y también coloca la palanca en la mitad. And I'm gonna start blending Miren, out this middle solo se tiene que mantener en la línea de la 0 guideline. alta. Notice when you start taking out this guideline, O sea, en que puede pasar de que pasándole la guía así se le suba la línea. Aquí se le subió un poquito, pero ahora la va a borrar. kind of create another guideline. Entonces, si se le sube la línea, no se azaren, sigan borrando la línea que están borrando Continue blending up. y luego van a borrar esa línea que se le subió. You'll come back in a little bit and Mírenla aquí. ¿Sí la ven? Acá se le subió. Entonces sigan borrando la línea de la 0 alta y luego vuelven, agarran la guía 1 y borran esa línea que se le subió. Pero no se desesperen, ay, que se me subió la línea, no. guideline with the higher guard. Despacio, despacio. So next we're just gonna come in with the one Eso, guard entonces ahora sí va a agarrar la guía 1 and basically just finish y también sigue con la palanca en la mitad. blending out this middle guideline. Si ven que esa línea no se les borra, entonces pueden ir cerrando la palanca de a poquito. Like if I'm using the corners of Pueden ir it, cerrándola de a that just poquito kinda helps me get a little more detail y when van I'm utilizando solo los extremos de las cuchillas y listo. Esto es de paciencia y listo. O sea, pero vean cómo va quedando eso de limpio. Y para mí también esa es la mejor técnica, o sea, degradar de arriba hacia abajo. O sea, primero degradar los tonos oscuros y luego los tonos claros. O sea, esa es la mejor técnica.
actual guideline, I'm gonna come in first with the clipper lever closed, and then I'll open it halfway, and then I'll open it all the way. Ahora va a borrar la línea del acero, Opening it as pero él no la abre un poquito, sino que con la misma máquina en cero, pasándola muy despacio, va a borrar esa misma línea del acero. upwards in taking out this initial guideline. 100, solamente utiliza los extremos de las cuchillas. I will break this part down into like 2 sections, so I'll just focus on the side right now before moving on to the back side of the mohawk. So here I'm just starting, like I said, with the clipper lever closed. O sea, la clave para borrar las líneas Right here, es halfway, utilizar solo los extremos de las cuchillas y listo. and then, Si ven ahí como se le subió un poquito, abre la palanca. turning in that blend. Abre la palanca. Si vuelve y se le sube, abre la palanca otro poquito más. ¿Sí ven? Fácil. Miren, ahí lo que está borrando es la línea de la cero alta. Pero entonces está utilizando la misma cero alta, pero solo los extremos de las cuchillas. O sea, la clave son los extremos de las cuchillas. Again, just starting with Nada the lever más. closed, and then sea, gradually despacio. opening it as you're moving up into the blend. O sea, eso de hacer los cortes rápidos, eso ya no pega. Para usted destacar ante los demás barberos, tienes que dejar los cortes nítidos. O sea, ya no importa que el tiempo, nada. Desde que el corte le quede perfecto, vas a ver y verás que el cliente va a volver. Va a decir, ah, no, este man se demora, pero me deja los cortes nítidos. Ah, el de acá me corta rápido, pero no, yo líneas por todos lados. O sea, nomás miren cómo se ve eso, o sea, perfecto. And once you're done taking out this guideline, Uf. for this particular haircut, I noticed I left some dark areas still, so I came back in with the half clip until I got them all taken out, and En que tying in the whole blend. ahí sigue borrando la línea de la guía 1, que se le subió un Next, poquito. I'll come in with my trimmers. Just I'll come in with the clipper upside down, as this kind of leaves in a baller Oof. guideline, and then I'll flip the clipper right back around just to take out that little faint line that it kind of leaves. And then yeah, after that I'll just kind of take out the rest of this hair. I know how high to take up my electric shaver, and I'm not shaving up too high. Ujú. Con una sola malla Just come in with the en la electric línea shaver, as I de la said, trimmer, no se vayan a that subir faint mucho. line, and basically try to go against the grain so that everything is nicely shaved all the way down to the skin. Como se ve Good lindo idea to eso. run your fingers on the skin just to kind of feel for any rough. And next I'm gonna just come in with Uf. my trimmers again. Vean just to esa really sharpen that back. perfección de corte, o sea, cortes perfectos y uf. And next I'm gonna come in with my trimmers again on the front side and fine tune his edge up. Just before I come in with my straight razor to sharpen everything up. Eso que él al principio lo había marcado y lo va a volver a marcar de nuevo. And next I'm gonna come in Entonces, with the 1.5 ahí flip hizo doble trabajo. to trim down his facial hair, and he's gonna keep a goatee, so I'm gonna just basically start shaping it out with my trimmers. The lip area is it's a pretty sensitive area, so be sure when you're lining up that area, you're kind of just using your trimmers really softly, kind of just letting the clipper do the work, so that you're not creating any irritation or any discomfort to your client. Eso que está haciendo él es súper importante. Eso antes yo no lo hacía. Yo antes, cuando iba a marcar el bigote, de una vez decía al cliente baje, una vez con la cuchilla empezaba a marcar y es más duro. En cambio que si tú primero le pasas la trimmer, marcas un poquito, luego con la cuchilla ya va a ser facilito, para que lo tengan en cuenta eso. The blade glide a little more easy, and I first come in basically with the grain and I shape down a lot of the excess hair, and then I'll give it a second pass. And just to give this haircut a little bit more style, I'm gonna come in with my trimmers just to set in a little hard part that are always optional. Esa línea le da otro flow. As to what they want. And next I'm gonna just come in with some matte clay and kind of work it into the hair until we find a desired haircut. Miren que todavía no he utilizado el Kiss Express.
So here's a preview of the haircut without enhancements, but I'm gonna also show y'all how it looks with enhancements, just so y'all have both options. Enhancements are always gonna be optional, so just kind of touch base with Que ya con, ay, o sea, ya con el tinte ya le da, o sea, la perfección. O sea, ya estaba perfecto, pero ahí ya es la perfección. But yeah, guys, I mean, that's pretty much it for this faux hawk mohawk tutorial. I hope y'all guys enjoyed it and were able to take something from it today. And yeah, guys, let me know down in the comment sections what y'all thought. So again, guys, thank y'all for watching. Again, my name is Sergio Barron. This is Faded Culture, and I'll catch y'all on the next. Ahí está perfecto, pero esta parte le echó mucho tinte. Ahí sí no me gustó. Mejor sin tinte es. O sea, con tinte, pero que no se note mucho. Que quede más natural. ¿O qué dicen ustedes?